Estimados contertulios, buenas tardes a todos los amantes o interesados en el área de la arquitectura y diseño. Todavía no llegamos al área del arte, pero quizás quién sabe. Tenemos una nueva edición del programa Palabras al Margen. En esta oportunidad tenemos una espectacular invitada. Ella es Nicole Curte, arquitecta también, especialista en el área de patrimonio. En algún momento, y la razón por la cual le invitamos a ella, es especialista a la hora de ganarse proyectos. Está participando, trabajando hoy día en la Bolsa de Comercio, trabajó en Sewell, donde fue capaz de ganarse una serie de proyectos y fondos a realizar, y todo partió cuando se ganó su proyecto, con su proyecto de título, participó en Archiprix y se ganó una práctica por casi un año en Alemania, lo cual le cambió la vida y todo lo aprendido lo viene a compartir con nosotros ahora en una presentación donde nos va a contar cuántos puntos son, Nicole. 12 puntos para el éxito en una presentación de un proyecto. 12 puntos para la presentación de un proyecto, así es. Dicho eso, yo no sé si te habilité los superpoderes. Sí, está habilitado los superpoderes para compartir pantalla. Tú comparte nomás y vamos a estar conversando en torno a tu trabajo y a tu presentación. Y de partida agradecer todo tu apoyo y ayuda para que esto sea posible. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por la presentación. Hola a todos. Espero que estén bien desde sus casas. Y ahora con la tecnología que tenemos esta posibilidad de poder presentar esta forma, diría yo, de modo de itemizado para la representación de proyectos, ¿ya? Bueno, mi nombre es Nicole Curte-Rendich. Les voy a mostrar ahora la introducción a la producción, comunicación y síntesis de ideas para presentar un proyecto. Eso. Esto no solamente se ve para escala de arquitectura, sino que lo podemos ver en distintas escalas, ¿ya? Bueno, ¿cómo comenzamos? ¿Cómo comenzamos un proyecto? Cuando a nosotros nos dan un encargo o vemos un encargo, tenemos una serie de lluvia de ideas. Nos abrumamos de tantas cosas que se nos ocurren en ese minuto, ¿cierto? Para poder expresarlo de la mejor manera. Entonces, dentro de del primer consejo que yo les doy es que esas ideas tenemos que ordenarlas, clasificarlas y ver cómo podemos armar un relato coherente en el discurso del proyecto. La idea es que este concepto englobe la propuesta total, ¿ya? Sí, Guillermo. Te iba a decir que en el momento de las ideas también es bueno respaldarlas, guardarlas, escribirlas, dibujarlas, no eliminarlas. A veces uno cree que hay ideas malas y muchas veces ni siquiera no son malas, sino que hay que darle vuelta, hay que compartirlas o no están en el contexto adecuado, pero eso no quiere decir que no tengan valor. Entonces, de repente es bueno tener ese ejercicio, tener muchas ideas y claro, hay alguna que vas a desarrollar, pero como tú decías, primero, antes de ordenarlas, primero tenerlas y guardarlas, registrarlas donde puedan. Actualmente está el Drive, están las croqueras, pero tenemos que darnos el lujo de presentar y de guardar y respaldar nuestra idea. Hoy día quizás no sea valiosa, pero quizás en 10 años más uno no tiene cómo saberlo. Sí, el proceso de aprendizaje es constante. Yo también, al igual que Guillermo, los invito a siempre tener el registro de todos sus proyectos. Ahora, yo también consulto croqueras desde hace 5 años atrás y me siguen ayudando para estas lluvias de ideas que muchas veces nosotros nos sentamos y no sabemos cómo. Se nos prenda esta ampolletita, ¿cierto? Pero créannos que mantener el registro es una forma de ayudar a esta innovación, que no. Exacto. Entonces, bueno, cuando ya tenemos nuestras ideas armadas, la idea es direccionar este relato. Tenemos distintas herramientas para direccionar este relato. La idea es que el relato esté configurado en base a un concepto que sea coherente, que nosotros cuando veamos el proyecto nos dé un hilo conductor de la propuesta completa. La idea es siempre partir desde lo más general a lo más específico, sea cual sea el proyecto que nosotros vayamos a trabajar, desde diseño urbano, proyectos de arquitectura, de especialización,
de diseños de interiores, de lo que sea, chicos, esto nos va a ayudar. Buenísimo, buenísimo. La idea y las herramientas que nosotros vamos a ver a continuación, de las que les hablaba para poder configurar esta idea, son los bocetos, por ejemplo. Nosotros antes de comenzar un proyecto intentemos evaluar cuáles son nuestras herramientas. ¿Soy buena para el boceto? ¿O soy bueno para el boceto? ¿O soy bueno para, no lo sé, hacer croquis, modelos? Bueno, intentemos ver qué se nos hace más cómodo en un inicio. La idea, como les comentaba, es hacer esta lluvia de ideas y producir la máxima información que en ese minuto nos está dando nuestra cabeza, el proyecto y el entorno. ¿Ya? Entonces, el boceto sería como una primera herramienta. ¿Y cuáles son La como que las ventajas que tienen los bocetos por sobre otras herramientas, Nico? se jerarquiza, se jerarquiza una idea. Entonces nosotros dejamos de lado todos los detalles que no nos están importando y acá estamos jerarquizando una idea que es la fuerte, la que nosotros deberíamos plasmar en este concepto y más adelante ese boceto se va a transformar en un modelo, en un bosquejo. Entonces sí, Y lo esa otro es la como, diferencia. y lo otro choro de los bocetos que tienen que son rápidos, son eficientes, son muy fáciles de cambiar, porque puedes seguir interviniendo, calcándolo, y creo que el boceto tiene como esa potencia de transmitir una sola idea a fuerza, y si requieren iteraciones, cambios, es muy, muy fácil poder cambiarlo, sacarle foto, conversarlo, enviarlo, y si tienes la suerte que el otro interactúe, puedes ir retroalimentándolo de manera inmediata. Sí, de todas maneras, de hecho, el boceto en el día a día, en el día a día del arquitecto, yo creo que es la herramienta más utilizada, más allá que incluso los planos. Para poder comunicarse con otras especialidades, tú te comunicas con boceto, incluso que no sean de tu área, que sean de áreas completamente distintas. Así que sí, sí. Vamos al siguiente. Siguiente. Los Croquis. croquis. En el croquis tenemos mayor detalle. Podemos ya empezar a ver texturas, podemos ver ciertas atmósferas y espacialidades, ¿cierto? Requiere mayor detalle y mayor precisión que un boceto. En el boceto, como les contaba, básicamente es un concepto, ¿cierto? O una idea fuerza que la plasmamos con un par de líneas. Y en el caso del croquis, bueno, aquí empezamos a mostrar más información. Yo no sé, por ejemplo, hacer 3D. Bueno, no sabes hacer 3D, pero eres bueno para la mano. Bueno, empezamos a hacer croquis y eso después lo podemos ir editando a futuro, por ejemplo, ¿por qué no? Exacto, lo podemos, por ejemplo, imagino el croquis de arriba, cualquiera de los dos de arriba, o en realidad de los tres, es muy fácil después intervenirlo en Photoshop y ponerle Sí, materiales, o con estos plumones al alcohol, o si eres más valiente de repente con acuarela, y actualmente todas estas expresiones medias artísticas las están rompiendo, donde se han ido dejando de lado. Cuando los clientes ven estas expresiones quedan como cabros chicos encantados de las ideas. así es, sí. La mano piensa también, y eso se plasma en los croquis y en los dibujos, y es algo que yo creo que cualquier, hasta el más insensible lo puede notar. Así que es una tremenda herramienta, chicos, el croquis. No lo perdamos de lado. Creo que todas las presentaciones, como le contaba Guillermo, tuve la posibilidad de estar en Alemania. Ahí el fuerte, aunque ustedes no me crean, no era el render, era el croquis, eran los esquemas a mano. Se hacía un book de todos los esquemas y croquis a mano, y luego ya cuando la idea estaba más que desarrollada, se armaba el proyecto y al final, pero al último, uno o dos renders. Entonces, acá les voy a ir mostrando ese proceso de cómo también lo pueden ir vinculando a sus propuestas. Así que no perdamos de vista el boceto y el croquis. Buenísimo. La planimetría, la planimetría entiéndase como planimetría, plantas, cortes, elevaciones, todas estas, incluso axométricas, porque las plantas también están tomando este ángulo de 45, uno puede, por edición en Photoshop, puede abatirlas, como el abatido que estamos viendo en el recuadro. Así que la planimetría también es una forma de poder mostrar espacialidades y mostrar también parte de nuestro proyecto. Exacto. Cada tipo de plano tiene como su ventaja, su fuerza, pero una planimetría bien hecha, ya sea a mano, ya sea computador,
en AutoCAD, ya sea en ArchiCAD, siempre y cuando tú te preocupes de plasmar tu idea, te va a ayudar mucho. O sea, podemos ver, por ejemplo, en el corte de arriba vemos como, no sé si es un centro cultural o una universidad, pero podemos ver cómo se relacionan los espacios vacíos con los llenos y cómo genera un auditorio y una intimidad. Y todo eso lo está transmitiendo a través de un corte súper simple, claro, que está photoshopeado, pero no quita que de repente un corte muy simple hecho a mano o con líneas básicas sea capaz de transmitir la idea fuerza del proyecto. Así es. Sí. Y la idea siempre, también cuando uno va a hacer un proyecto, que nunca falte el corte, que nunca falte, obviamente, la planta y algún esquema, nunca están de más. Justamente por lo mismo, porque puedes ver en espacialidad desde la planta y también del corte que no te lo muestra necesariamente la planta. Las maquetas y modelos tridimensionales también son un tremendo recurso que nosotros tenemos para poder representar nuestros proyectos. Las maquetas, no perdamos de vista las maquetas que hacemos manualmente, porque esto es algo que es muy valioso, Guillermo también lo sabe. Los modelos tridimensionales, ArchiCAD, Revit, todo el mundo BIM. Sin embargo, tampoco perdamos de vista las nuevas tendencias que estamos teniendo en modelado. Sabemos que actualmente tenemos muy poco tiempo para poder modelar y necesitamos mostrar las ideas rápido. Hay otro tipo de software, como por ejemplo el que se usa con una Kinect, que tú modelas por medio de esta máquina y te puede generar levantamientos muy rápidos. O también modelos por fotogrametría, que tú vas sacando la foto y te va modelando también el cuerpo, digamos, sea un vaso, sea tu maqueta que hiciste a mano. Son recursos que no podemos perder de vista y son muy importantes Sí. a la hora Es, de proyectar. claro, ahí lo importante también tener en cuenta no sé si el cliente, pero sí a quién le va a mostrar la información. Claramente si es una inmobiliaria y van a quedar el hiperrealismo lo más cercano posible. Ahora, el fotogrametría que tú estás presentando aquí, si es un sitio arqueológico, patrimonial, es lo que están esperando. Pero también está la posibilidad de que, no sé, tengas un proyecto más bien de carácter social y que entrar al mundo del 3D no solamente no va a ser apreciado, sino que te va a ralentizar el proceso. O sea, los 3D requieren tiempo, requieren una cantidad de trabajo, requieren una máquina adecuada y no siempre podemos, o no siempre el proyecto lo va a sostener, no siempre lo va a pagar. O sea, sobre todo si estamos tratando de ganarnos una pega que no existe, o estamos generando un proyecto que no existe, hay que saber ocupar y manejar nuestros tiempos y ser súper estratégicos. O sea, como tú decías, la mejor herramienta que tú ocupes, sácale provecho. Si eres muy bueno en la mano, dibuja como loco. Si eres muy bueno maqueteando, maquetea como loco. Ahora, si los rendering y los 3D te salen así, dale con todo. Eso es ¿Sí? como el proyecto y un poco tu personalidad y tu área de dominio, saber sacarle provecho. Eso es, y sabes que yo me he dado cuenta también que en algunas universidades no logran detectar a estos talentos, digamos, y no les sacan el provecho necesario, chiquillos. Si ustedes son buenos para croquear, de verdad sigan haciéndolo y nunca paren, o haciendo maquetas, lo mismo. Me gustó lo que dijiste con respecto del usuario, que cierto es, porque, por ejemplo, un usuario de una fundación te va a valorar mucho más una maqueta que un modelo 3D quizás, porque esa maqueta la va a poder quizás utilizar para un museo, para una galería. Entonces, es muy cierto también lo que dice Guillermo con identificar el usuario y la proyección que tiene este usuario con los insumos que tú estás generando. Claro, imaginémonos ahora, claro, ahora una maqueta si tiene un cliente y estás por realidad virtual o por distancia, una reunión Zoom, te ayuda mucho un SketchUp. O sea, pero Sí. si tú vas a la casa del cliente a presentarle su nueva vivienda, la que te está pagando y que es el sueño de su vida, cuando le pasas una maqueta, los quedan como cabros chicos rayando con esta cosa y se pueden imaginar estar ahí y es súper difícil ya una vez que vean eso, que pierdas el proyecto. Es verdad, sí. Sí. Buena estrategia. Sí, al final, como decíamos, que tienes que saber a dónde estás apuntando, ya sea el tipo de trabajo que estás haciendo, a dónde quieres llegar y qué quieres obtener, tenerlo súper claro. Sí.
justamente con lo que tú dices, el fotomontaje es una herramienta muy poderosa que se utiliza en Alemania al menos y en China para poder generar ideas y sobre todo de atmósfera, y hablamos específicamente de atmósfera, ellos querían ver atmósferas del lugar. Entonces, para poder armar esto rápidamente y que no le costase tanto a la compañía, se armaban 3D en software, en este caso es un SketchUp, y se iba colocando por medio de fotomontajes distintas texturas hasta lo que pueden ver aquí en mano derecha, que es una sala de un hospital, con muy pocos recursos, lograr tener una imagen que logre identificar el lugar, que es un área verde, digamos, mirando hacia un parque, con estas distintas texturas de luz y demás. Entonces acá podemos ver que con un fotomontaje se pueden ganar unas propuestas, pero enormes. Acá estamos hablando que eran casi 27 hectáreas. Entonces, claro, tú dices, ¿cómo ahorro? Ellos lo hacían perfecto. Por medio de fotomontaje se mostraba la idea. Entonces, imagínense, lo hacen allá, ¿cómo nosotros no lo vamos a también poder presentar para nuestros proyectos? Y si tú manejas bien el programa, no te vas a demorar nada en armar estos montajes. O sea, pero también depende de que manejes bien el programa. Además que te exige menos recursos de la computadora también. Entonces Exacto. no tienes que tener el tremendo monstruo renderizando todo un día. Puedes sacarlo en media hora o quizás menos estos fotomontajes si te manejas con la herramienta. Sí, y de hecho hay una forma también de mecanizar el uso de la herramienta, en este caso de Photoshop. Y claro, no utilizas tantos recursos. El primer Photoshop o el primer fotomontaje al principio te va a costar un poco. Te va a costar porque vas a poner distintos filtros y demás. Pero esos mismos filtros tú después los mantienes y vas poniendo debajo las nuevas capas. Mm. Entonces es un... Te armas una plantilla, tú lo que haces, te caché, haces la trampa, te armas una plantilla y Sí, dejáis proyecto comercial, proyecto... justamente. Ah, qué buena. Y esto te va al final te armáis como una máquina de generar fotomontaje y en un día tenéis 4 o 5, ¿cachai? Entonces sí, eso ayuda mucho. Y son técnicas que uno va aprendiendo después con el tiempo. ¿Y qué otra manera tenemos para seguir representando ideas y proyectos? Por ejemplo, acá una que utilicé en el minuto que también estábamos haciendo clases, si tú armas una maqueta de papel. Estamos hablando que hoy día a lo mejor muchos no pueden ir a comprar sus cartones, no pueden ir a comprar material básico, pero el papel lo tenemos en todos lados. Incluso cuando te compras una pizza tenéis cartón, ¿cierto? Bueno, eso tú arma tu modelo manualmente. Y luego ese modelo sácale fotografías. Cuando tú ya tengas ese modelo con fotografías, vas incorporando las texturas y te va a quedar el resultado igual al que estamos viendo ahora. Buenísimo, buenísimo. En esta presentación, Qué buen tip. lamentablemente, no lo tengo. Pero podemos ir mostrarlo después, pero qué buen tip, Nicole, y qué buena idea para aprovechar los recursos que tenemos a la mano todavía. Sí, imagínate, puede ir más espacialidad hasta con una servilleta. Y esa servilleta de repente va a agarrar una textura mm, acristalada, por ejemplo, o con madera. Y esas ideas, tú al principio, o esa materialidad al principio no la ves hasta que ya la empiezas a trabajar. Entonces, el fotomontaje es una herramienta muy, muy potente, que no la pierdan tampoco de vista porque es espectacular. Al final también es como las afinidades, no, avanza nomás, esto es lo que decía, ¿Ya? que depende mucho de la afinidad y las habilidades de las personas, somos todos distintos. O sea, tenemos habilidades y gustos también distintos y hay cosas que disfrutamos más de hacer. O sea, si me carga estar pegado al computador, mejor me hago una maqueta. Si amo estar al computador, mejor me mando el mejor recorrido virtual de la vida y la rompo por ese lado. Sí. Y ahí también va por las motivaciones personales, que la vamos a ver más adelante también. Sí. Ya, las imágenes tridimensionales. Cuando nosotros llamamos este 3D, vamos a tener como insumos estas imágenes tridimensionales que nos van a servir a futuro para hacer ciertos esquemas. ¿Ya? Porque ahora no es un render, ¿cierto? Pero va a servir a futuro como ese tipo de insumo. Entonces, este tipo de imágenes tridimensionales las vamos a poder trabajar tanto en fotomontaje o en renderizado, ¿cierto? Pero, o en esquemas. Así que
también es un punto que podemos considerar como recurso. Buenísimo. Aquí Aquí, tenemos por los ejemplo, esquemas. las Sí, imágenes tridimensionales como esquema. justamente, acá tenemos las imágenes tridimensionales como esquema y a lo mejor sin esta imagen tridimensional sería más difícil poder mostrarlo, ¿verdad? Entonces, claro, es un recurso al menos que nos sirve para poder sustraer otros. Por ejemplo, una axométrica abatida o explotada. También esquemas, por ejemplo, de localización, también nos va a ayudar a eso. Aquí, estos esquemas que estamos viendo acá son de la oficina Big Architects VIP. 1, que son súper interesantes porque muestran, tienen una capacidad increíble de mostrar proyectos muy complejos de una manera muy sencilla y que los podamos comprender. O sea, aquí lo entretenido de este esquema es que nos están mostrando la totalidad del proyecto por un lado y a la vez son capaces de mostrarnos eh, elementos específicos y particulares del mismo proyecto. Sí. Y lo otro son unas ilustraciones digitales de, se me olvida de este usuario que es seco en Instagram, ¿te acordáis del nombre? Ay, sí, no me acuerdo ahora del nombre. Pero de Eh, algún modo búsquenlo como Axinometría de Ilustraciones Arquitectónicas y es un usuario que ya nos va a acordar, si nos acordamos se los vamos a tirar el dato, pero a un modelo en SketchUp le dio un tratamiento de cartoon, de cómic, y lo cual lo hace muy agradable, hace como una cruza entre el dibujo a mano y el elemento tecnológico, lo que está muy interesante. sí. Flash. Esta herramienta también es muy poderosa y yo la utilizo sobre todo cuando voy a introducir proyectos. ¿Por qué? Porque aquí en el collage uno puede hacer esta lluvia de ideas. Cuando tú hagas inicialmente tus croquis y demás, ustedes aquí se fijan entre medio, por ejemplo, no sé si se ve el cursor, Sí. pero en la lámina que está arriba donde dice Help Me o Our Future, puedes ver todos los esquemas que se hicieron a mano en ese minuto. Entonces, para mí el collage significa esta lluvia de ideas y que represente tu proyecto sin necesidad de mostrarlo. Claro, como que representa la personalidad de la idea, como los conceptos fuerza, ¿no? Justamente, justamente. Tiene que ser así, que te entregue inmediatamente la Oh. idea fuerza, que tú no tengas que pensar en eso, pero te lo entrega. En mi universidad le llaman a eso la lámina combo. La Davina Compa, Sí. Y oye, qué bien. interesante, bueno, y ahí vamos a destacar tres cosas de esta lámina. El primer esquema, que es un esquema, o sea, es un collage muy del mundo del diseño de interiores. Cuando hacen estos collages rápidos con materiales para ir viendo el estilo, para presentarle a un cliente, ya mira, este espacio te lo imaginas con este estilo, esta atmósfera, y después muestran otra con este estilo, con esta atmósfera, o con este otro. Y ahí el cliente, antes de hacer maqueta, antes de hacer plano, te dice, mira, vámonos por acá. Entonces te ahorraste mucho tiempo y mucho dinero. Mucho tiempo, incluso en ese puedes incursionar hasta la paleta de colores, que también con el cliente se van viendo las primeras sesiones, las texturas. Entonces, con el collage es un recurso muy amplio también. Porque puedes usar también tela, puedes usar, si vas a usar madera, maderas de verdad para tenerla ahí alrededor. Y súper interesante como herramienta Sí, y súper rápida también. es súper rápido. Acá la estamos viendo en 2D, pero como tú bien dices, puede estar perfectamente en 3D y agarrando el material que vas a utilizar in situ para tu proyecto, cuando se construye incluso. Entonces, es Exacto. muy lindo esta técnica. El de abajo me gusta mucho porque es como una onda muy artística, como esta sensibilidad artística que tenemos mucho que trabajamos en nuestra área y que también apela a la sensibilidad artística de las personas para las cuales vas a trabajar. O sea, un trabajo como este para Valparaíso, por ejemplo, pega del uno, porque es súper difícil mostrar a Valparaíso en una sola imagen con todas sus personalidades, pero cuando empiezas a extraer y hacer un collage de esta es la onda de Valparaíso, entonces esta es la onda que tenemos que estar nosotros, y puede hacer lo mismo de un barrio o de la vida de alguien. O sea, si vas a hacerle un memorial a alguien, hacer un collage artístico del recorrido de su vida te va a ayudar mucho como idea de fuerza. Y en el primero, el más grande, que me gusta que lo hayas puesto, porque con este fue de algún modo la lámina combo de tu proyecto de título, ¿no? Con el cual te Sí, ganaste el concurso. sí, lo coloco porque lo conozco más. Pero es interesante, yo creo que el hecho de que con esto llamaste la atención en el mundo
Y el hecho de que planteas un problema y es súper claro el poder ver que estás planteando un problema. El futuro se ve incierto, se ve, estamos destruyendo la Tierra, está todo mal y después viene todo, cómo tu proyecto empieza a resolver a esto que tú propusiste. Y de ahí viene lo que tú decías también al principio, la coherencia. Cómo es importante que yo sea capaz, sí, hago un collage, pero tengo que ser capaz de transmitir una idea. Tengo que ser capaz de estar en diálogo con el proyecto que estoy presentando, porque de lo contrario genero desorden y confusiones y va a terminar haciendo algo que no aporta, que a lo mejor lo tengo para mí porque me gusta, pero no necesariamente se lo muestre al cliente o al interesado o a la persona a la cual le voy a presentar el proyecto. Ah, Aquí ahora vienen, sí, sí. acá vienen las estructuras del relato, que son los 12 puntos. Anteriormente vimos las herramientas, ¿cierto? ¿Qué herramientas nosotros tenemos para presentar nuestro proyecto? Ahora yo les voy a dar los tips que nosotros necesitamos tener para cualquier proyecto dependiendo de la escala. Tú vas a poder modificar estos tips en la medida en que tú lo consideres necesario. Pero para mí son 12 puntos que no deberían faltar en un proyecto, sobre todo en un proyecto de arquitectura. Buenísimo. Entonces vamos a ir revisando estos 12 puntos, vamos a ir conversando en torno a ellos, pero creo que como tú dices, lo importante es comprender que esto es una estructura que uno la pueda adaptar. Esta es la que te ha funcionado a ti, con la cual ganas los proyectos, ya sean en licitaciones públicas o privadas, y los vienes sintetizando después de cuánto tiempo trabajando, porque es un estudio que tú vienes haciendo hace cuánto, 4 o 5 años o más. Más o menos son como 6 años, sí. Entonces, Y lo he ido modificando en la medida que van apareciendo otras cosas, ¿no? claro, entonces vamos que esto es un trabajo de 6 años, digamos, exagerando un poco, un trabajo de 6 años en el cual has llegado a la conclusión de estos 12 puntos y nada, quedamos abiertos a que nos hagan llegar, saber si les interesa agregar otro, o, pero esto no es un dogma, es una propuesta para que vayan considerando la hora de presentar sus trabajos, de presentar su portafolio, de ganarse proyectos y de poder llevar a cabo todas estas ideas que tenemos haciéndonos ruidos en la cabeza. Así que dale nomás, Nicole, con tus 12 puntos, como las 12 tareas de Hércules, pero esos son los 12 puntos de Nicole. Sí, sí, bueno, y como le contaba Guillermo, o sea, esto no es un dogma, porque esto la verdad se fue construyendo en la medida de la experiencia, de las cosas que fui desarrollando. Y bueno, partamos. Primer punto. El primer punto para mí es la introducción de un proyecto. Y como lo vimos antes, para mí este punto debería realizarse cuando ya se finaliza el proyecto, porque debes mostrar el problema transversal. Y cuando tú comienzas un proyecto, quizás no está bien desarrollada esta idea. No así cuando ya lo finalizas, que desarrollaste cortes, elevaciones, esquemas, croquis. En este punto de la introducción, tú deberías ser capaz de sintetizar este concepto y este problema. Y para mí la mejor forma de poder representarlo o es por medio de un collage, como lo vimos anteriormente con el ejemplo que habíamos dado, una imagen conceptual, por ejemplo, acá estoy mostrando esta imagen de la arquitectura como una madriguera, por ejemplo, que estamos ahí mostrando un concepto, o bien un render, que este render sea tan potente que te logre meter en el problema, o sea, o en el problema o en el concepto. En este caso, por ejemplo, el render es la naturaleza, ¿sí? Aquí es donde llegamos y volvemos a la lámina combo. A la lámina compo, A la lámina combo. justamente. Y otra cosa que tú dices que me parece súper interesante, la introducción a hacerla al final. Pensaba mientras decía eso, es claro, porque muchas veces uno parte con una idea y termina con otra, porque se fue transformando a lo largo o se fue complejizando, se fue simplificando. Entonces, para mantener la coherencia, es mucho más fácil, terminé, esto es lo que resultó, esto es lo importante del proyecto, y lo llevo al principio para ayudarme a vender toda esta idea de manera coherente. Sí, de hecho el proyecto nunca es lineal si te fijas, los proyectos nunca tienen un inicio y un fin. Ojalá fueran De hecho, así, sería fácil. sería súper fácil. Y aquí se demuestra eso. Entonces, ya, vamos avanzando porque ya tenemos claro la instrucción, lámina combo, coherencia y normalmente para evitarnos problemas dejémoslas para el final.
La motivación personal. Aquí yo los invito a siempre en todo lo que ustedes hagan tengan sus inquietudes propias. No necesariamente porque tú trabajes en una empresa tengas que hacer lo que dice tu jefe. No, aquí van tus inquietudes como arquitecto, como persona y cuál es tu ética profesional. Entonces acá les dejo esa inquietud, que para todos los proyectos que ustedes hagan sea por motivación personal y no porque se la están dando en un encargo. Y si no tienen ese encargo, háganlo, búsquenlo y vean la forma de poder concretar eso que los está moviendo. Claro. Esa motivación personal, llévenla a todas las presentaciones que ustedes hagan en la vida. Sí, muy fuerte, fuerte, fuerte la invitación, pues muchas veces es difícil, pero yo creo que tiene mucho sentido los temas académicos, cuando vas a buscar trabajo, cuando estás postulando algo, y de hecho me hiciste acordar cuando trabajamos para la Riva, eh, que ellos la pregunta más importante que nos hacían o que esperan que haga uno a través de su trabajo es ¿cuál es tu lugar en la arquitectura? O puede ser ¿cuál es tu lugar en el diseño? ¿Cuál es tu lugar en la publicidad? De algún modo, ¿cuál es ese nicho que tú estás buscando? ¿Qué es lo que tú te llama la atención? ¿Qué es lo que te está como haciendo ruido que tienes que proponer? Y ahí es también donde vamos generando un sello propio, pero también cambios, movilidad en la sociedad, porque no tenemos por qué estar constantemente seguidos por la corriente como un salmón, sino al revés, como un salmón yendo a la corriente, contra la corriente es el ideal, porque en el fondo así nos desmarcamos, llamamos a nuestros clientes y por otro lado entramos donde no hay personas, donde no hay competencia, y creo que eso es súper interesante en un mercado tan sobresaturado como el nosotros, lograr desmarcarse de la competencia. Sí, sí. Y finalmente aquí también entra la innovación también como profesional. También. Porque vamos a ser distintos al otro. ¿Qué vamos a entregar que el otro no va a entregarte? Y la competencia es dura, chicos. Es dura. Entonces, aquí podríamos agregar en este sentido, es como, ¿cómo decirle? La propuesta de valor podría estar en esta motivación personal. Sí, sí, y podríamos agregarlo, ¿puedo volver atrás? Podríamos agregarlo, de hecho, dentro de cuáles son tus inquietudes propias, ese punto. Buenísimo, buenísimo. ¿Viste? Tú me vas ayudando a actualizar mis postulados. ¿Qué Presencia tenemos urbana. aquí? Tenemos la Claro, presencia urbana. esto en el contexto del proyecto en arquitectura, sobre todo, Sí. pero, pero yo creo que incluso en un proyecto de diseño interior está, Piénsalo bien porque va a afectar. claro, porque y además que hay una relación, hay un interior, hay una tensión. Si es por ejemplo, un espacio comercial, tenemos que saber capturar a la gente que entre y que lo vea. Si es un restaurante, con mayor La razón, materialidad. cómo nos llega la luz, si es que tenemos algo doméstico, por ejemplo, un patio que no se ventila, porque está entre dos edificios grandes, va a ser complejo hacer un asadito. Entonces, si yo voy a hacer un quincho, un lugar donde tengo que preocuparme de eso y ya me interviene, por mucho que sea un proyecto mínimo, me va a intervenir todo lo que está al exterior. Entonces, creo que es importante, como tú bien dices, y como lo estás postulando, echarle una mirada a esas variables y ver cómo las puedo mostrar de la mejor manera posible. Sí. En arquitectura estamos clarísimos, ¿cierto? Nosotros tenemos que analizar el lugar y dónde se localiza el proyecto. Pero, por ejemplo, en diseño o en diseño de interior, también nos afecta en dónde se localiza, los tipos de materiales que tenemos disponibles. Porque a lo mejor tú vas a estar en el norte y no vas a tener madera, por ejemplo, para colocar, o te va a salir más caro el proyecto, quizás. Entonces, claro, es algo que también deberíamos considerar en la escala que sea. Claro, estamos en la Antártica, no vamos a poner elementos vidriados. Por ejemplo, sí. Emplazamiento y orientación. ¿De qué se trata esto? Esto se trata de las características únicas del lugar. ¿Dónde se localiza el proyecto? Y acá PIC, esta empresa que nuevamente la citamos, lo muestra de una manera excepcional. Por ejemplo, pueden ver ahí en el recuadro
si ese edificio está al frente de un río, ¿por qué darle la espalda? Entonces ellos hacen una operatoria para poder mirar el río. Entonces, el emplazamiento y la orientación va ligado a eso. Orientación, por ejemplo, en el sol, orientación hacia un parque, orientación hacia el mar, hacia el río. Debería el edificio responder a esa condición. Esa es la invitación que yo al menos le hago en este postulado. Tratemos de identificar bien el emplazamiento, cómo nos vamos a posicionar, que el edificio no sea un cajón que solamente cayó, sino que deberían existir variables, tanto en el espacio público, en el entorno, en aspectos bioclimáticos. Entonces el edificio debería ser capaz de moldearse y no ser una roca que simplemente se posó. Claro, claro. Y ahí también es como tratar de considerar que no todo, o sea, tiene que tener valor estético, pero no por eso es un objeto. O sea, no es suficiente que se tiene que ver bien siempre, pero no es suficiente que se vea bien. Y no porque se vea bien quiere decir que va a funcionar bien adentro. Y hay que tener esta preocupación. Y otra cosa que quería destacar de los esquemas, que esto increíblemente son ideas súper complejas de representar, pero están hechas con esquemas muy fáciles. Y aquí con una escuadra lo podemos resolver todo, y con 3 colores, y ya fuimos capaces de explicar todo. Entonces, si bien somos maestros en 3D, pueden quedarnos increíbles, pero si somos maestros dibujando a mano, nos van a quedar increíbles igual. Igual, sí, sí. Vamos a pasar a la corrí la cámara para que pudieran ver los esquemas acá abajo. Buenísimo. Luego la accesibilidad y la conectividad, como quinto punto. ¿Por dónde accedo a mi proyecto? Accesibilidad es muy distinto a conectividad. Yo puedo acceder a un lugar pero no estar conectado. Por ejemplo, Quilicura. Quilicura tiene acceso, pero no tiene muy buena conectividad. Entonces acá es importante poder mostrar esta accesibilidad y conectividad y también reforzar que esto lo podemos ver en distintas escalas, no solamente en un ámbito urbano, sino que también en esquemas de flujo que sean a otra escala, por ejemplo, como habíamos hablado antes, Guillermo. Habíamos hablado, por ejemplo, una tienda al interior de un mall. Por ejemplo. Por ejemplo, que te tocó diseñar el interior de una tienda, entonces tienes que saber dónde está ubicado de nuevo, cómo capturar a los clientes y cómo hacer que la gente entre. Y cómo se relaciona eso con, no sé, los flujos y las vías de emergencia. Si está conectado o no con los sistemas de eliminación de basura. También es muy típico, por ejemplo, de esto en las cocinas, en los restaurantes se usa mucho, porque ellos tienen que mostrar y demostrar que los platos sucios no se topan en ningún momento con la comida que se está haciendo, con los platos, no sé si se llama limpio, pero con el plato que se está sirviendo no se debe topar nunca con el plato ya comido o servido o con la basura. Los sistemas de basura. Ahora que estamos con todo este mundo producto de la pandemia, de la higiene y de la sanidad, empiezan también los flujos, es súper importante en que lo sucio, lo contaminado, no esté en contacto con la ropa limpia porque los gérmenes se traspasan, etcétera. Entonces, son súper importantes estos esquemas y de entrada para ir viendo cómo recorre, cuáles son las áreas de estar, cuáles áreas son las críticas, cómo me abro o me cierro, cómo genero intimidad, no sé, por un montón de cosas nos van a ayudar mucho y quizá a veces antes de mostrar el proyecto, cómo vamos llegando a él y nos relacionamos con nuestros vecinos, con nuestros contextos y con nuestras dificultades de funcionamiento o no. Sí, son súper interesantes los puntos, qué bueno cómo vamos y qué buena la estructura. Accesibilidad universal. Y acá la invitación también es una invitación, es a democratizar el espacio construido y también va por mi motivación personal. Creo que este punto estamos al debe, arquitectos, urbanistas, y es algo que no podemos dejar de lado, no solamente las personas que tienen discapacidad móvil, sino también sensoriales. Entonces acá la invitación es a cada proyecto que nosotros hagamos, incorporemos este punto. Sea, como les contaba, trabajando la atmósfera, las texturas, los accesos, tenemos tanto que aportar, Los tanto que sonidos. aportar y nos está haciendo. Los sonidos, Sí. justamente. ¿Alguna vez alguien me preguntó, si eres ciego, el espacio desaparece?
Imagínate, qué fuerte. ¿Y por qué la pregunta? Porque no desarrollan los proyectos, no los incluyen, no incluyen a los niños, no incluyen a los adultos, proyectan sin considerar al ser humano, y fue como, qué fuerte lo que estáis diciendo, pero después cómo te defendís si dais una vuelta por el centro y te das cuenta que todo tiene problemas, la bicicleta tiene problemas para funcionar en la ciudad, el que camina más lento, basta que te lesiones para que te des cuenta que estés con un yeso, para que te des cuenta de lo poco amable que es la ciudad, una operación de cadera, y ya la ciudad es un complejo. Eh, es brutal cómo esperamos que tenga que haber una ley para poder hacerse cargo, pero se hacen cargo, no sé, de las rampas, pero no nos hacemos cargo de otras complejidades. Sí, sí. ¿Y qué será, Guillermo? ¿Qué será que no nos estamos haciendo cargo de este punto tan importante si todos estamos propensos a consumir este punto? Sí. No sé, puede ser falta de empatía, puede ser falta de educación, puede ser el tema del costo, que no entendemos que de repente esos costos valen la pena asumirlos porque vamos a resolver otro tipo de problemas. Y también puede ser la velocidad, donde estamos tan preocupados de hacer todo tan rápido y no nos detenemos a reflexionar de lo que estamos haciendo. Entonces, es interesante este punto de irlo considerando. Debemos ir abriendo el mundo. El mundo ha cambiado mucho últimamente. eh, los absolutos y los blancos y negros como que ya no nos calzan, como que nos están pidiendo que nos actualicemos y nos abramos a todas las posibilidades que existen. Sí, de todas maneras, y yo abro también esta ventana para que vayamos incursionando los arquitectos, los nuevos arquitectos, constructores, diseñadores, todos deberíamos estar pendientes de la accesibilidad universal. Séptimo Volumen e punto. imagen. Séptimo punto, volumen e imagen. Aquí responde tu forma. ¿Por qué es así? Acá dejo algunos también ejemplos como el proyecto de Libeskind, que finalmente esto es la imagen, es parte del proyecto, es parte de este rayo que fue el holocausto, ¿cierto? ¿Y qué imagen más potente que esa? Él la plasmó en su planta y finalmente es una iconografía también de su proyecto. El volumen y la imagen nos va a ayudar a que quede en la memoria. Por eso este punto también es importante, porque ¿de qué se va a diferenciar del resto? Del resto de lo que está construido. A lo mejor va a ser un proyecto que sea muy controversial, o a lo mejor va a ser un proyecto que va a ser muy sutil dentro de la ciudad, pero va a generar esta imagen. Sí, sí. Como, como lo que tú dices, es como que ahí es donde me parece importante recalcar como el valor estético que podemos proponer y por qué es importante hacer bien las cosas, porque en el fondo podemos dejar una marca en la ciudad, podemos llamar la atención, podemos capturar, podemos poner una ciudad en el mapa. Estoy acordándome del Museo de Guggenheim de Bilbao, de Frank Gehry, Uh que -huh, puso la uh ciudad -huh. en el mapa, o elementos que uno dice, no, es que tengo que ir a Nueva York a conocer el Museo Guggenheim de Frank Lloyd Wright. Ahora, aquí este museo de Big, también ir a conocerlo, o el Museo Judío de Berlín, lo pone en el mapa. Entonces, es el valor agregado que le podemos dar un proyecto a alguien, o sea, porque manejamos la composición, manejamos los valores estéticos, sí, pero no es porque sí, tiene que responder a algo. Y aquí es donde vemos esa idea y decimos, mira, el volumen tiene esta forma por tal razón. Por eso la coherencia. Por eso es importante tener este concepto de trabajo y no trabajar solamente porque sí o porque se nos dio la gana. Debería tener un porqué, porque los proyectos no los hacemos para nosotros, los hacemos para el resto, los hacemos para otras personas. Somos unos simples servidores, entonces damos respuesta a un diagnóstico. Sí. Y para terminar este punto, Oscar Niemeyer decía, claro, yo estoy haciendo edificios para los ricos, pero impactan en la ciudad. Y si yo hago un edificio bello y hago una ciudad bello, incluso el pobre que no puede entrar, la disfruta. Entonces Qué verdad, igual ¿viste? hay un punto a considerar, o sea, ojalá la arquitectura, como digamos, de bajos recursos fuera de tan alta calidad como la arquitectura más elitista del mundo, ¿no? Sí. Espacialidad.
El octavo punto. Si se fijan, hemos ido desde lo macro hasta lo micro. ¿Cuál es la intención arquitectónica del proyecto? ¿Cuál es tu atmósfera? Ahí Guillermo me contaba que dentro de las clases trabaja la intención de diseño. Bueno, ¿qué hace que el arquitecto aquí tenga razón de ser? ¿Por qué es importante nuestra labor aquí? Nosotros queremos generar algo, decir algo dentro de nuestras obras, ¿cierto? Y acá la espacialidad es un punto que quizás no te lo va a dar otro profesional que no sea el arquitecto. Y nosotros tenemos todas las herramientas para poder hacerlo. Aquí de algún modo podemos hablar de la atmósfera y de la intención de diseño, pero también podemos hablar de el diseño de la experiencia. ¿Qué hace Justamente. que este proyecto sea absolutamente distinto a otro? Y un poco lo que transmiten estas imágenes, el hecho de que aquí es donde tú le dejas metido en la cabeza que bien se sienta aquí, o sea, que loco estar en este acuario bajo, no sé, tan oscuro y que está iluminado, o mirando las estrellas, o en esta ciudad casi, no sé, romántica o tan antigua, tan clásica, está pensando el romántico en el sentido de londinense, me estoy imaginando ya ahí Sherlock Holmes entre medio, pero es capaz de hacerte imaginar estar ahí. Y una Y de cosa, transportarte. En exacto, muchos casos te transporta. Entonces imagínate la capacidad que tiene poder construir una atmósfera. sí, un profesor me decía, Guillermo, entiende una cosa, me dijo una vez, si tú eres capaz de lograr que alguien se imagine estar ahí, difícilmente él vaya en contra de tu proyecto. En el caso académico me dijo, difícilmente te van a poner una mala nota si un profesor se imagina estando ahí que lo va a pasar bien. Y un cliente difícilmente lo vas a perder si él es capaz de decir, ¿sabes qué? Me imagino aquí, me imagino disfrutando de esta cocina, me imagino disfrutando de esta pieza, de esta vista. Sí, démosle. Este es mi proyecto. Y si eres capaz de lograr eso, tenías parte del proyecto asegurado. ¿Sí? Mira, y la forma de poder representar esta espacialidad, porque bueno, no hemos ido contando anterior, pero ahí abajito le hemos ido colocando en pie de imagen. El fotomontaje y el croquis es muy bueno para poder representar esta espacialidad. Y ahora nos estamos apoyando mucho en los renders de cómo también poder mostrar esta espacialidad. Muchas veces, claro, son a veces surrealistas, ¿cierto? Y uno cuando pasa con los proyectos inmobiliarios, que te venden unas espacialidades preciosas, hermosas, y ahí pasa todo lo contrario de lo que estamos hablando, ¿no? Que esas espacialidades finalmente no se construyen, no son en base a lo que uno tenía diseñado. Pero bueno. Vale, lo ideal, y como tú decías, el componente ético, el ideal es que estas imágenes sí revelen la intención de verdad que queremos lograr. Sí, así es. Respuesta estructural, como punto 9. ¿Y por qué respuesta estructural? ¿Cierto, Guillermo, que ya habíamos hablado antes de comenzar? Teníamos una discusión acá. La respuesta estructural se da porque es una respuesta al cuerpo arquitectónico. No es una consecuencia de la estructura que nosotros hicimos en nuestro edificio. Eso no debería ser el porqué. Nosotros luego de todos los puntos anteriores que ya vimos, de cómo poder orientarnos, poder posicionarnos, no vamos a estar condicionando la estructura a esto. La estructura debe ser una respuesta, ¿ya? Y debe ser una respuesta a su atmósfera, a su intención arquitectónica, a su intención espacial, y es una consecuencia de ello, ¿ya? No partimos desde la estructura para hacer un proyecto. Claro, claro. Y en el fondo, o sea, las intenciones de diseño deben estar primero y el resto debe estar subordinado a aquello. O sea, tenemos que ojalá manejar un contenido de conocimientos para permitirnos desarrollar lo mejor que queremos o incorporar al especialista si nos tenemos desde un principio para que no después el proyecto de estructura no afecte a la calidad del diseño, no afecte a la especialidad, no afecte a las intenciones de diseño, a la atmósfera. Entonces, eh,
aquello debemos saber incorporarlo y idealmente deberíamos ser capaces de lograr que la estructura sea la arquitectura. Que no Sí. hayan elementos falsos, que no hayan dobles, que pilares falsos o pilares escondidos, no, que el pilar sepamos sacarle provecho, sepamos dónde ponerlo y que en el fondo logren transmitir y nos faciliten a transmitir el carácter del proyecto. Y por eso es importante también que en las escuelas den las nociones básicas a los arquitectos de estructura, porque así ellos van a tener una herramienta adicional que al momento de hacer los primeros bosquejos ya van a estar pensando en bioclimática, en estructura, en instalaciones, en posicionar el proyecto urbanamente. Entonces, la idea es que al momento que ustedes proyecten tengan en consideración estas distintas aristas del proyecto. Sí. Respuesta bioclimática. ¿Cómo se configura el proyecto según su entorno? Acá la respuesta bioclimática no es poner paneles solares. Acá la respuesta bioclimática es cómo nosotros entendemos el entorno y lo podemos incorporar a nuestra propuesta. Por ejemplo, la orientación al sol, por ejemplo, la ventilación. Recuerden que tenemos que tener en consideración cómo enfriamos, calentamos, ventilamos y calefaccionamos, que lo dije, perdón, en el primer punto, un proyecto. Sí. Y además que cómo nos ayuda de repente a ubicarnos y emplazarnos, o sea, los que, si no lo saben, bueno, podemos sumarlo. Evitar poner dormitorios con orientación absolutamente sur, porque Por ejemplo, no le va a llegar nunca el sol directo y pues es altamente probable que desarrolles hongo y como desarrolles hongo es altamente probable, sobre todo si son de dormitorios niños, desarrolles enfermedades. sí, Ahora, también es mala idea, por ejemplo, poner elementos de oficinas al norte, porque se sobrecalienta. te llega luz del sol todo el día y te afectan las pantallas, te afectan los tableros, entonces en ese sentido, hacia el sur es ideal para poner estudios, bibliotecas, oficinas, salas de trabajo, porque tienen una luz pareja y que no te llega el sol directo. Pero al norte están pidiendo que pongamos la terracita, que pongamos no sé, si ponemos un buen alero, pongamos el comedor, que sea el lugar más iluminado de la casa, la sala de estar, donde podamos conversar y disfrutar de este sol y los días largos en verano o del poco solcito que nos llegue en invierno. Entonces empieza a ser muy, muy interesante a la hora que empezamos a incorporar aquello, porque una, nos bajan costos después en proyectos, en calefacción, en cortina y en elementos accesorios para generar la bienestancia. Y por otro lado, le mejoramos la calidad de vida a las personas que utilizan el proyecto. Sí. Y es interesante lo que dice Guillermo, porque empezamos a programar el edificio con respecto a su entorno. Así que sí, muy de acuerdo contigo. Y ahí también, y no solo lo que hemos dicho, todos estos son importantes para distintas escalas, sea un kiosco, funciona igual, hacia dónde miramos, eh, las fachadas, cómo las manejamos, hacia dónde nos cerramos, hacia dónde nos abrimos. Y de verdad que si lo incorporamos al principio nos puede ahorrar mucho malos ratos, porque, claro, nosotros hacemos el proyecto, se queda ahí, pero hay gente que lo vive, hay gente que lo sufre. Hay edificios enfermos donde en vez de mejorarle la calidad de las personas, la calidad de vida de las personas, se la deterioramos. Arruinamos relaciones personales, no sé, veo un montón de camina, o sea, tú viajas por Vespucio y ves todos esos departamentos que miran al poniente y sabes ahí que en verano a las 5 de la tarde es insoportable. Y por eso están todos cerrados con placas, con temas de madera, con plantas, porque en el fondo es insoportable estar ahí. Mm. Materialidad. Punto 11. Qué bonita las fotos, qué Entonces, bonitos los proyectos. acá la materialidad, tanto física como virtual, contribuye a la atmósfera del lugar. Ese es uno de los puntos que nosotros ya cuando empezamos a concretar, cuando empezamos a diseñar esta propuesta, la materialidad está vinculada a la construcción de la atmósfera. Y claro, en algún minuto comentábamos de los tipos de materialidad, ¿no? Las materiales que absorben luz, las que reflectan, todo eso también lo deberíamos considerar
al momento, claro, los renders quizás nos aproximan un poco cómo va a ser, Sí, ¿no? sí, Pero, por ejemplo, acá Libeskind, también en su museo, él no tenía como proyectar por render el sonido que iban a tener esas placas metálicas al momento de caminar. Y eso es algo, por ejemplo, que la materialidad hace que te estremezca y hace que la atmósfera sea única en ese lugar. sí, sí. Es interesante además, sin como sumado al tema de la atmósfera, el tema del estilo y a la función del proyecto. O sea, si es es una tienda donde va a entrar mucha gente, los materiales deben ser resistentes, alto tráfico, fáciles de limpiar. eh, si es una cocina, es súper distinto a si es un estudio, una biblioteca. Hay materiales, si son muy pétreos, generan eco, que es lo que pasa aquí abajo, donde los grandes muros de hormigón son tan pétreos que generan eco, entonces cuando chocan los elementos de acero, genera una atmósfera y una incomodidad acústica brutal. En cambio, la de arriba, al hacer que es una capilla, la de Sumter, absorben el sonido. Entonces, el sonido de afuera no se escucha porque se lo absorbe ya en la puerta. Y cuando estás adentro, a pesar de ser pequeño, estás en una situación como de soledad absoluta y te escuchas a ti mismo, lo que logra el recogimiento, por ejemplo. Y es súper interesante aquello que estás diciendo también, como cómo se comporten con las luces. Yo creo que por eso aquí tenemos arriba una imagen, no sé qué proyecto es. Es de Nitcan, Ese proyecto, ese, claramente la fachada está reflejando la luz. O sea, se suma al atardecer y como que, por muy grande que sea, como estamos viendo el cielo reflejado, como que tiende a desaparecer, que es una decisión de diseño. Después sí, vemos también de movimiento. Esa fachada se mueve, es una fachada dinámica. con el viento. Ah, esas líneas no es del diseño en sí, la dibuja el viento cuando se mueve. Justamente, la Más dibuja el interesante viento aún. cuando se mueve. Yo los invito a ver ese proyecto que es espectacular. Y este arquitecto, Nitkan, trabaja con los distintos elementos que tiene la Tierra. El viento, el agua, eh, la tierra y el fuego, me parece también. Sí. Buenísimo. Así que Y, es muy buen referente para que ustedes después lo puedan consultar. y después en la imagen de abajo tenés el museo de Daniel Libeskind y vemos cómo el hormigón refracta la luz, de algún modo, cómo la devuelve, pero no la refleja como en el anterior. Y en el último, con estas hendiduras y este hormigón trabajado de manera tan peculiar como lo hizo en la capilla Peter Sumter, absorbe la luz. Entonces, de algún modo vemos cómo la decisión del material afecta inmediatamente a lo que percibimos del proyecto, a cómo lo habitamos, a la atmósfera y afecta a la experiencia. Entonces, igual es como brutal en el sentido la cantidad de variables que tenemos que ir manejando al mismo tiempo. No puedo decir, ya tengo la idea de concepto, ¿por dónde parto? Vamos incorporando muchas cosas al mismo tiempo para que el proyecto de algún modo vaya agarrando fuerza, vaya cojando y vaya transmitiendo esta idea coherente que pretendemos venderle a alguien. Sí. Vamos al último punto. Oh, ya el 12º punto. Sí. Propuesta de gestión. ¿Cómo se va a hacer el proyecto? ¿Cuánto costará? ¿Qué se hará? ¿Con quién se hará? ¿Quiénes van a ser los actores involucrados? Bueno, esto es algo que tenemos que también tener en consideración dentro de nuestro proyecto para ver cómo lo vamos a sustentar. Entonces acá le muestro un marco económico donde se pueden ver los distintos actores, tanto el sector público como el sector privado y también la ciudadanía. Y algunos de los recursos a los que podríamos nosotros llegar a postular. Por ejemplo, los ministerios, los fondos concursables, en los gobiernos regionales también existen fondos regionales, algunas municipalidades también entregan ciertos fondos para algunos proyectos. Como sector privado, también se podrían llegar a encontrar también inversionistas. Es más difícil, pero ahí también se los dejamos. Y Pero ciudadanía, sí, perdón. sí, lo que iba a decir que no es que no existan. O sea, Bueno, que claro, a veces no tienen la intención, digamos. claro, sí, que creo que es súper interesante lo que estás diciendo. Es típico que el proyecto normalmente al arquitecto te contrata a alguien. Y es muy típico que lleguen a alguien y digan, oye, sabes que quiero mi casita, tengo este proyecto, o tengo un edificio, un local comercial. Pero ¿qué pasa cuando ese cliente no llega?
¿Qué pasa si la idea que tenemos en realidad no tiene cliente? Tiene una problemática ciudadana. Bueno, hay posibilidades. Hay, como decía Nicole, el sector público, el sector privado también tiene los fondos de responsabilidad social, y uno también le puede hincar el diente. Y lo último que aquí te dejo yo, porque tú eres la especialista aquí, tú eres la que te has ganado los proyectos, está también el factor de la ciudadanía. Nunca se sabe cuándo hay una ciudadanía y tú tú los representas, en el fondo, una población, un barrio, un gremio, o no sé, un mercado, una feria libre que tiene un problema, alguien tiene un terreno que lo heredaron y no saben qué hacer con él. Ahí tenemos una posibilidad, quizás no es un negocio rentable económicamente, pero sí es un negocio socialmente rentable y algo de algún modo que te hace dejar un sello, una huella, no sé, en un lugar que tú vives, o solucionar una problemática que la ciudad vive postergando porque no se dan los tiempos, o no es problemático que se meta el Estado. Entonces, pero tú como profesional ético responsable dije, ¿sabes qué? Yo me hago cargo y hay posibilidades de hacerlo. Sí. De todas maneras, y hay posibilidades también en distintas etapas del proyecto y también para distintas envergaduras. Dentro de la ciudadanía, como les contaba, estaban las ONG, las comunidades organizadas, pero también hay fundaciones y corporaciones. Acá siempre hay posibilidad de alguna gestión, ya sea para una parte del proyecto o el proyecto en conjunto. Para el caso, por ejemplo, de fundaciones o ONG, también existen fondos especiales para ellos y que puedan postular distintas escalas. También los proyectos se van viendo por escalas. Así que los invito, es que la verdad que si nos pusiéramos a hablar de una propuesta de gestión tendríamos como para 2 horas. Así que Tenemos para magíster. sí, justamente. Así que acá, bueno, les dejamos las primeras, las 3 líneas al menos con las que nosotros podemos y partimos gestionando los proyectos, pero este es un mundo paralelo. La verdad que es un mundo paralelo. Así que Claro, bueno, pero la invitación yo creo que un poco de ese punto, antes de uy, finalizar, perdón, sí, sí, no te preocupes, es el tema de que muchas veces, ¿qué hacemos cuando el proyecto no llega? O sea, como arquitectos, claro, podemos tener la posibilidad de trabajar en una oficina, pero no todos siguen ese camino, o lo siguen por un tiempo nomás. Pero después, de todas maneras, tienes que vivir de lo que estudiaste, de lo que te gusta. O sea, en el mundo se dice la estadística que todos los arquitectos titulados y trabajando en el mercado, solamente un 25% de los arquitectos en el mundo tienen la oportunidad de estar trabajando en un proyecto de diseño y estar construyendo sus obras. O sea, si uno de ustedes tiene un imagínate. proyecto ahora entre manos, eres muy afortunado. Eres, eres del ese 25% de privilegiados que tiene proyectos en el mundo. Entonces, pero si no lo tengo, me lo tengo que inventar. No, no, esto, si ya estudiamos, si esto nos gusta, si esto nos apasiona, si esto nos mueve, tenemos que ser capaces de mover gente, de mover fondos y de ir haciendo esto que nos gusta tanto. Entonces, la idea un poco de esta presentación, que le agradezco de corazón a Nicole que se haya dado el tiempo, que esté aquí, que nos esté acompañando, que nos esté ayudando, es el hecho de darle esta estructura, esta ayuda que les puede servir ahora, irla enseñando con sus portafolios, pero también quizás quieres hacer una pasantía, quizás quieres postular a un intercambio, estudiar en el extranjero. eh, Ahora que se validó el sistema de estudios online en el mundo, podrías estar haciendo un magíster en España y para postular te van a pedir un portafolio. Y aquí está una estructura para llegar a ello. O de tanto estar aquí donde estás viviendo y tu barrio te diste cuenta que hay un problema, puedes levantar un proyecto y buscar ver cómo después levantas fondos para aquel proyecto, y aquí tienes una estructura para abordarlo. Así que, no sé, la invitación abierta es a proponer, a aprovechar esta presentación, y yo te dejo aquí, Nicole, con tus palabras finales también para que le deje un mensaje de aliento y de motivación o de invitación a los estudiantes. Y bueno, antes que todo, Guillermo, gracias a ti por darme la posibilidad también de mostrar lo que se ha aprendido, lo que yo he aprendido al menos durante estos años. Para mí es muy importante poder democratizar el conocimiento. Y nada, les dejo también las puertas abiertas a ti, Guillermo, y a todos quienes quieran profundizar en alguno de estos puntos y también, ¿por qué no?, actualizarlos según algunos ítems que ustedes también nos puedan ayudar.
encantada de poder conversar y abrir debate. Así Buenísimo. que muchas gracias por esta posibilidad. Muchas gracias, Nico. Sí que estamos en contacto, ya saben, posiblemente se nos ocurra otro tema de conversación y le invitemos a estar exponiendo nuevamente en las pantallas de Palabras al Margen. Un abrazo, Nico, que esté súper bien. Muchas Chao, gracias. Chao, un chiquillos, abrazo, que esté súper gracias. bien. Espero que lo disfruten y cualquier cosa nos escriban por interno y tenemos sus comentarios.